Ok. El día de ayer comenzamos a platicar del concepto de inducción magnética, ¿verdad? Que es lo que muchos textos a nivel de física general le llaman el campo magnético, el campo B, la densidad de flujo magnético también se le suele llamar. Y Wagner nos comentaba, ¿verdad? El autor, que por razones históricas, ¿verdad? Él está llamando la inducción magnética o densidad de flujo magnético. Y que posteriormente a otro campo que aparece cuando se hace el estudio de la materia, se le llama el campo magnético. Entonces, muchos textos formales de electromagnetismo siguen esta, ¿cómo se llama? ¿Cómo le podría decir? Me fue la palabra. Esta nomenclatura, esta forma de llamarlo, vamos a decirlo. Y otros textos que son ya más básicos a nivel de física general, ellos siguen, le llaman campo magnético. Entonces, por eso les hago la aclaración, porque a veces uno lee otras fuentes, ¿verdad? O a veces uno complementa o de repente le toca dar otras fuentes, y entonces se puede preguntar por qué en 415 le decían inducción y aquí le dicen campo magnético, ¿verdad? Son cuestiones de cómo le llaman, porque recuérdense que cuando usted estudia física general, así como el Yacer, Resnick, ¿verdad? Que no son cursos formales, usted no pasa de ver cosas que estén al nivel de física general, pues no estamos viendo, no sé, integrales de línea, que integrales de superficie, que divergencias rotacionales en ese nivel. Entonces, no se va, es muy difícil que se vea materia, pues cómo interactúan los campos con materia. Entonces, como es el único campo que van a ver en esos textos en cuanto a magnetismo, por eso le dicen campo magnético a eso. Entonces, ese es el contexto. Para que ustedes alguna vez leen un libro de física general, ¿verdad? De física que universitaria, así a un nivel de física general, le decimos nosotros, que usted sepa por qué le llaman campo magnético, pero no es que, ¿verdad? Está mal decirle campo magnético o aquí está mal decirle inducción, sino que como aquí nos vamos a topar con los dos campos, entonces históricamente a este se le llamó inducción magnética y a aquel campo magnético. Entonces, por eso hago la aclaración. O a veces también la gente le llama ley de Biot-Savart, ¿verdad? Usted use Biot-Savart, entonces ya se sabe que se refiere al campo B. Entonces por ahí es bien interesante. Muy bien, entonces comenzamos viendo algunas de sus formas de escritura, las unidades. Hay varios elementos de corriente, un solo elemento de corriente, etcétera. Y pues llegamos a las diferentes expresiones. Entonces vamos a usarlas. Aquí se trabaja bastante con corrientes filamentales. Es una de las cosas bastante, que es la que más abundan en este curso. Se trabaja mucho con los IDDS. También se puede trabajar con corrientes superficiales y volumétricas, pero el fuerte del caballo de batalla se puede decir son las corrientes filamentales, ¿verdad? Tienen bastantes aplicaciones en diferentes dispositivos, etcétera. Entonces, se trabaja bastante con corrientes filamentales. Vamos a hacer muchos problemas de corrientes filamentales. Entonces, por ahí comenzamos, ¿verdad? El estudio de algunas simetrías o formas de corriente, ¿verdad? Que sean con filamentos. Entonces, vamos a comenzar con la corriente recta de longitud finita. Corriente recta de longitud finita. Eso es lo que vamos a discutir el día de hoy. Corriente recta de longitud finita. Entonces, este es ya una simetría muy conocida por ustedes, la corriente recta de longitud finita. De hecho, desde el capítulo 3, eh, Wagner nos introduce esta simetría. Vamos a dibujarla. Y es esta que él coloca acá, sí.
Y dice que esto tiene pues límites en menos L1 y L2. Y pues toma un sentido. Dice que esto va en este sentido. La corriente viaja en ese sentido. La corriente I'. Muy bien. Entonces nos dicen que pues que encontremos en un punto B en un punto P sobre el plano XY. Entonces, aquí. Acuérdense que muchas veces el autor, por simplicidad, le coloca en un punto específico las cosas para que después usted pueda generalizar el resultado, etcétera. Ok, ahí está el punto P. Miren, nos están pidiendo que calculemos el campo en el punto P. Encontrar B en P. Eso es lo que nos piden prácticamente. Encuentre B en P. Y entonces, pues uno parte de la definición de Biot-Savart, o sea, de la definición de B. B es igual a mu sub 0 sobre 4pi integral de C. Esto no ocupa, en este caso, ser una curva cerrada, una curva, ¿verdad? Creo que le hace el comentario que puede ser la parte de un circuito completo, dice. Entonces usted solamente lo integra hasta donde le define. Por eso no le pongo la curva cerrada, porque pues, le dice que puede formar parte de un circuito más grande, ¿verdad? Lo ve así como un elemento que se me hizo el libro. Ya les hago el comentario. Creo que lo hace aquí también el comentario. Para aquí. Aquí le dice, mira qué interesante. Le dice, bueno, es evidente que no se trata de un circuito completo, sino que de una porción del mismo. Sin embargo, casos como el presente resultan de gran utilidad porque a menudo es posible considerar circuitos completos más complicados como si estuvieran compuestos de partes como esta. O sea, miren qué interesante lo que le dice, ¿no? Es evidente, le dice, ¿verdad? Que no se trata de un circuito completo, sino de una porción del mismo. Sin embargo, casos como el presente resultan de gran utilidad porque a menudo es posible considerar circuitos completos más complicados, como si estuvieran compuestos de partes como esta, ¿verdad? Así, una vez encontrado B, para cada una de las partes, la resultante se obtiene por superposición, o sea, por adición vectorial, dice, ¿verdad? Como queda implicado en la ecuación 14,4, que es la que yo les decía, que es esta, la de la sumatoria que vimos ayer. Esta, esta de acá. Entonces, después hace superposición, que es lo que les decía yo ayer, la superposición. O sea, sumar todas las contribuciones de todos los elementos. Entonces, así forma el circuito completo. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Que vamos viendo. Por eso no le puse la curva aquí cerrada. Porque no es cerrada, sino que va de L1 a L2. Pero no tiene, o sea, no deja de tener validez la expresión. ¿De acuerdo? Ok, pues eso para que vayan tomando en cuenta, porque a veces uno se pone como, pues, entonces, ¿qué pasó con la curva cerrada, etcétera? Y ahí ya le explicó el autor el razonamiento, ¿verdad? Por eso me gusta siempre ir leyéndoles los comentarios que él va haciendo, porque ustedes van atando los cabos. Ok, entonces tenemos IDDS, cruz, R, y dividido por R al cubo. Entonces de ahí partimos. Entonces, bueno, ya tenemos la expresión principal y solo es de ir armando la integral. Entonces uno dice, bueno, ¿qué necesito primero? Pues yo lo que recomiendo siempre, primerito, antes de ponerse a buscar vectores uno, es el DDS.
y escoger el sistema de coordenadas pues, en el que vamos a integrar esta fuente, porque esta es la fuente de ds'. Entonces usted dice, bueno, vamos a ver cómo integramos esto. Entonces usted dice encontrando DDS. Arma usted eso y pues, va armando sus encontrandos aquí, encontrando DDS. Pues el DDS se puede ver que si es una línea vertical y va en el sentido que va, pues vamos a colocarlo por acá. Voy a hacer un poquito más grueso aquí para que se note. Ahí está el DDS, creo que lo notan ustedes ya en color verde. Entonces ese sería el DDS. Entonces si está justamente como lo dibujé vertical y apuntando hacia las zetas positivas, pues ya sabemos que los DDS se definen, no importa en qué sentido estén apuntando, igual usted en el límite de integración escoge, ¿verdad? De dónde está integrándolo. Entonces, no importa, no tiene que ponerlo positivo. Acuérdense del teorema de Stokes también cuando hacíamos el tipo de problemas en el teorema de Stokes entre 21 que no se le colocaba, ¿verdad? Si va para abajo no es que se le coloca menos DDS en menos Z, sino que se le coloca DDS en dirección de Z. Es el DDS de Z. Y el límite de integración es el que le dice cómo va a estar integrando la curva, ¿no? Entonces usted dice, bueno, el DDS prima va a ser igual al DDS de Z. Por eso yo insisto mucho en colocar DDS de Z, no colocar de un solo D de Z. Y ya luego el DDS de Z, pues el D de Z. Le queda D de Z en dirección de Z. Muy bien. Ahora, encontremos los vectores, ¿verdad? Los vectores que van al elemento de corriente, al IDDS, y los elementos y los vectores que van al punto de campo. Entonces, el R relativo, encontrando R. Entonces, R, ya sabemos que se define como R menos R'. Entonces, definimos nuestro R. Si está sobre el plano XY, entonces, me parece a mí que también se puede ir usted por cartesiana si quiere, pero me parece a mí que es más compacto irse por coordenadas cilíndricas. Si usted recuerda este problema en 321, la línea infinita, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de infinita y también después ponen esta línea infinita, pues creo que se va por cilíndricas. También se puede hacer en cartesianos, pero creo que es un poquito más larguito. Entonces uno por experiencia va escogiendo el sistema de coordenadas adecuado. A mí me parece que cilíndricas nos permite hacerlo un poquito más compacto y más rápido. Entonces, usted dice, bueno, como está en el plano XY, me puedo ir en cilíndricas, ρ en dirección de ρ. No lleva Z, o sea, el vector completo va a un Z en dirección de Z, ¿se acuerdan? Pero en este caso, pues, como estamos en el plano XY, ese Z vale 0. Pero no es que no esté el vector de posición completo, siempre se pone completo, ¿verdad? Pero en este caso, pues su Z vale 0, entonces se le anula y solamente le queda ρ en dirección de ρ. De hecho, ρ', ¿verdad? ρ' en dirección de ρ. Ah, no, porque este es ρ, este no no es el de fuente, es ρ en dirección de ρ. Ok, y el R', ese sí, el R', ¿cómo nos quedaría? El R', pues, yo no lo dibujé, voy a dibujar el ρ, por eso fue que estaba confundiendo la idea. Aquí. Aquí va el rojo. Creo que estoy haciéndolo muy oscuro el fucsia. Va a ser más clarito aquí. Ahí está, miren. Entonces sería nuestro R. Y luego tenemos el R', que es el que va aquí. Del origen al diferencial, al elemento de corriente. Entonces tenemos R'. Y R relativo, pues iría así, ¿verdad? R relativo. Ese nunca lo hago. Entonces, R' iría Z en dirección de Z.
Z' en dirección de Z. Ok, ya tenemos todo, pues armamos el vector de posición relativa. Y ese nos quedaría, vamos a armarlo de este lado. Rho en dirección de rho menos Z' en dirección de Z. Y luego, pues, la magnitud, que la vamos a ocupar también. La magnitud sería rho cuadrado, estamos en el mismo sistema de coordenadas, rho cuadrado más Z cuadrado a la 1 medio, Z' cuadrado. Ahí tenemos listo las cosas que lleva la integral, miren, rapidito, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, veamos qué pasa aquí. Entonces, luego dicen ustedes, aquí abajito, B es mu sub 0 sobre 4pi integral de menos L1 a L2 y de ds. Entonces sería I' de ds' en dirección de Z cruz R vector. Y R vector me quedaría R rho en dirección de rho menos Z' en dirección de Z. Aquí. Y luego, aquí dividido por la magnitud. Rho cuadrado más Z' cuadrado a la 3 medios. Y ahí tenemos la integral principal. Bueno, entonces ahí toca hacer el producto cruz. Antes ahí hacemos el producto cruz por medio de propiedad distributiva, ¿verdad? Entonces se puede ver que si usted distribuye eso, ¿verdad? Le va a quedar, por ejemplo, mu sub 0 sobre 4pi integral de menos L1 a L2. Le va a quedar una primera integral que va a ser I' de dz'. Se multiplica esto por esto, ¿verdad? Esto por esto. Y z, y de z multiplicado por rho, ¿verdad? Y le queda el producto cruz z cruz rho. Y luego le va a quedar otra integral aquí. Bueno, aquí dividido por rho cuadrado más z' cuadrado a la 3 medios. Y le va a quedar otra integral que es menos. Aquí solamente le voy a hacer por una única vez. Ya después se puede anular de un solo eso. Menos L1 a L2 de I de z por z unitario, perdón, z prima, y entonces le va a quedar z unitario cruz z unitario. Y esto dividido por rho cuadrado más z prima cuadrado a la 3 medios. Aquí coloquemos un paréntesis grande porque por el que encierre el mu sub 0 sobre 4pi aquí. Por cualquier factor común en la tos. Entonces, si ustedes se fijan, nos enfocamos aquí, eso es lo que nos queda después de la distributiva. Entonces, esto automáticamente es cero, porque nos queda el mismo, el producto cruz de vectores, ¿verdad? Que son iguales. Entonces, esto pues es cero. ¿Se acuerda de 321, verdad? A cruz A es igual a cero. Entonces, como son iguales, cero. Y este, pues, ya sabemos trabajar eso nosotros, ¿verdad? ¿Cómo es que se trabaja? Yo, pues, como lo trabajo yo, ¿verdad? Rho, phi, z, rho, phi. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos? Z cruz rho. ¿Cuánto da Z cruz rho según como lo hemos aprendido? Z cruz rho lo puedo combinar aquí, ¿verdad? Z cruz rho para acá. ¿Cuánto da entonces? Sí. Phi, ¿verdad? Exactamente. Phi. Entonces, eso da phi unitario. Bien. Acuérdense que así se hace. Así háganos. Yo no me lo memorizo.
Si usted se lo memoriza, excelente, ¿va? Anda bien en la memoria, anda con, ¿verdad? Anda activo en la zona, les digo yo, ¿va? Pero aquí, yo mejor lo deduzco siempre. Ok, ya tenemos listo. Miren, entonces solamente queda este integral. Y en dirección de phi queda eso. Entonces, nos venimos acá abajito, ya tenemos avanzado eso, nos venimos abajo y decimos, bueno, B es igual a, sacamos cosas que son constantes, mu sub 0, creo que puede salir el I' también, sobre 4pi. ¿Qué más podría salir? Entonces vamos a ver, si estoy integrando yo en la variable z, porque estoy integrando en z, puede salir phi unitario. A ver, son conceptos importantes. ¿Cuándo sacar un unitario y cuándo no? De la integral. ¿Puede salir phi unitario de la integral? ¿Sería constante en este caso phi unitario? ¿O debo expandirlo? A ver, contesten lo que ustedes consideren. Si se equivocan, yo los corrijo. Porque son cosas con las que ustedes se van a topar después en una prueba, en una tarea. Entonces yo les digo, bueno, ¿sale el unitario ahí o lo expando? Esa es la pregunta. Entonces usted me contesta si sale o no sale y por qué. Usted cree que sale y por qué cree que no sale, pero participen. A ver, ¿sale o no sale? El unitario de la integral. Sale. Ajá, dice Isaac que sale. Ahora, ¿por qué, Isaac? Vayamos. Si no, dígame el por qué. Si no, y si le sale mal el por qué, entre todos lo corregimos. ¿Por qué, Isaac? Creo, creo que me acuerdo que el phi solo se puede expresar en términos de X y de Y. Ajá, la idea anda cercana, anda cercana. Ahí está mal el por qué, pero anda cercano. Le voy a decir por qué. Sí se puede expresar en términos de X y de Y en las direcciones. Pero si ustedes se acuerdan, lo que dice Isaac, que por ahí creo que Isaac casi lo recordó bien, pues él hablaba de expandirlo, pero cuando usted lo expande, ¿a qué es igual phi unitario? Acordémonos, es menos seno de phi en X, ¿verdad? Más coseno de phi en Y. Entonces ustedes se pueden fijar que no nos fijemos en las direcciones, Isaac. Fijémonos en quién, de qué variable depende. Depende de la variable phi. Entonces, si depende de la variable phi y estoy integrando en z, phi es constante. ¿Me siguen? Entonces sale de la integral. Si estuviéramos integrando en la variable phi, yo no puedo sacar este unitario de la integral porque depende de phi. ¿Siguen la idea? La mejoramos, ¿verdad? Ahí está, se fijó. No se fije en las direcciones, fíjese en la variable de la que depende el unitario. ¿A todos les ha quedado claro? ¿Han recordado esa idea? ¿Cuándo sacarlo y cuándo no? ¿Verdad? Es importante, muchachos. ¿Cuándo sacarlo y cuándo no? Entonces aquí sale de la integral. ¿Por qué? Porque estoy integrando en z y phi unitario depende de phi. Entonces no nos fijemos en las direcciones. Sí se puede componer en x y en y, pero en direcciones. Pero la variable, la dependencia del vector, ¿verdad? Es lo que tenemos que fijarnos. Entonces puede salir también el rho, ¿verdad? Y sale también la dirección. Miren todo lo que sale de la integral. Entonces le queda integral de menos L1 a L2 de, de dz rho cuadrado más z' cuadrado a la 3 medios. Entonces, aquí, siempre, aquí ya queda resolver esa integral. Entonces, yo siempre le coloco la forma de la integral y el resultado. Con eso basta. No tienen que hacerme todo el procedimiento de la integral así, ¿verdad? Porque ya pasaron cálculo, pues. Entonces, aquí solamente queremos, usted puede encontrar el resultado de esta integral con tabla de fórmulas, con Wolfram Alpha, Wolfram Matemáticas, ¿verdad? Y me colocan nada más la forma y el resultado. No ocupo que me coloquen los pasos intermedios, que la sustitución trigonométrica, etcétera, no se vayan a estresar. Entonces, porque a veces me preguntan, Licky, ¿cómo le dejo la tarea? ¿Cómo le dejamos en la prueba? Así como yo lo hago en clase, les digo, que le planteo la integral, ya llegamos a la integral que vamos a resolver, se la planteo así, bueno, esta integral, les digo yo, tiene la forma de du
a cuadrado más u cuadrado a la 3 medios. Esa es la forma de la integral, ¿verdad? Entonces, cuando estábamos en forma presencial, pues teníamos una tabla de fórmulas, que sé que la compraban ustedes, con todas las fórmulas de la clase y las integrales que usted iba a ocupar en la clase, las más importantes. Entonces nos buscábamos, ya sacaban sus tablas de fórmulas y empezábamos a buscar la integral. Y decíamos, está en la página tal, la integral 22, la integral 7, ok, etcétera. Así hacíamos. Pero aquí pues no tenemos las tablas de fórmulas. Entonces, pues, si tienen Wolfram Matemática, tienen Wolfram Alpha, ¿verdad? Yo uso de hecho esa Wolfram Alpha, ¿verdad? Porque yo en matemática no lo tengo instalado en mi computadora, ¿verdad? Entonces está esta página Wolfram Alpha, creo que hay otras que hacen integrales también, que se llama Desmos. Entonces usted hace las integrales ahí ahorita que está en la pandemia, pues, no tiene la tabla de fórmula. O si tiene la tabla de fórmula, pues la busca rápido en la tabla de fórmula. Pero no se preocupen por, ¿verdad? Que a veces dicen que la integral estaba fea, no, háganla en el software, ¿verdad? Si no tiene la tabla de fórmula, háganla en el software, no se ponga a hacer esto a pie. Yo ya sé que usted puede, pues usted ya pasó cálculo, ¿verdad? Si está aquí es porque ya pasó ecuaciones diferenciales, más bien, ¿va? En esta clase, porque son los requisitos de 321, 200 y ecuaciones. Entonces, usted pues yo ya sé que tiene el conocimiento, entonces yo no me voy a poner a decirle, sí, como ya pasó cálculo, vamos de la mano. No, porque a veces me hacen esas preguntas cuando están aquí en la clase. Entonces, ¿cómo le dejamos las tareas aquí? Tanto en 321 como en 415, entonces así como lo estoy viendo el problema yo ahorita. El resultado de esa integral, si usted lo va a hacer con el software, con Wolfram Alpha, lo busco en tablas, es este. Yo lo dejo siempre en función de U, porque me parece que U nunca lo usamos en clase, la variable U. Entonces es la más general. Si yo pongo X o Y, nos podemos confundir. Entonces, y lo uso así, pero a veces en las tablas sale de otra manera, pero con tal de que tenga la misma forma, usted no le lleve miedo pues a esto. Y ahí está, miren. Lo tenemos. Ahí está la forma de la integral. Ojo, que a veces también cometen ese error. El otro día usábamos la otra, que es esta misma integral, pero con límites infinitos. ¿Se acuerdan? Y esa da 2 sobre a cuadrado, pero cuando tiene límites infinitos. No es que siempre va a dar 2 sobre a cuadrado. Y eso ya lo hicimos en 321 una vez. Yo lo deduzco, lo hago paso a paso, hago el límite y todo, la hago completa. Cuando vemos el plano infinito, la línea infinita. Entonces, para que aprendan una vez en la vida a hacerla y luego reutilizamos el resultado, pues. Entonces, no, si tiene límites infinitos, pues ahí sí, pero no tenemos límites infinitos ahorita, ¿verdad? Entonces usted solamente ocupa darme el resultado y luego recuperamos la variable, ¿verdad? Porque usted hace U, aquí hace estos cambios de variable. Siempre yo también los comento. Aquí hacemos el comentario, le digo quién es quién, ¿verdad? Que eso está, a veces es bien fácil, ¿verdad? En este caso, DDU, ¿verdad? Es DZ, U es Z prima, ¿verdad? Y rho cuadrado es A cuadrado, ¿verdad? Siempre hacemos esos comentarios. Bueno, entonces ahora recuperamos la integral, volvemos a nuestra expresión original de B, entonces decimos B es igual a mu sub 0 y sobre 4pi, rho en dirección de phi, y aquí quedaría prácticamente Z prima, recuperamos la variable, Z prima, y rho cuadrado por rho cuadrado más Z prima cuadrado a la 1/2. Evaluado de menos L1 a L2. De menos L1 a L2. Entonces, ¿cuánto da eso, muchachos? A ver, mu sub 0. Se puede cancelar ahí un rho, ¿verdad? Que nos quedaría mu sub 0 y prima. Se cancela el rho, ¿verdad, muchachos? Que estaba arriba. Y nos quedaría sobre 4pi rho, ¿verdad? 4pi rho. Se cancela el rho de arriba con el rho de abajo.
Y cuando lo evaluamos, ¿qué nos queda? Aquí quedaría en dirección de phi y nos quedaría así. Un gran corchete ahí, porque acá es una expresión bien grande. Quedaría L2. Ustedes van validando siempre, ¿verdad? L2, rho cuadrado, porque a veces yo me confundo o con límites de integración o con restas o me como un número. Aquí sería L2, miren, ya estaba poniendo Z yo. L2 cuadrado y aquí quedaría un medio. Menos o más, ¿verdad? Quedaría ahí más L1 rho cuadrado más L1 sería ahí, ¿verdad? L1. Me parece que así queda. Quiero que ustedes me lo validen, que se involucren ahí para que siempre las cosas nos salgan bien, ¿verdad? De hecho, pues casi siempre ustedes son los que hacen los problemas. Yo me pongo ahí nada más a esperar que me den los resultados, pero ahorita como estamos empezando, ¿verdad? Así queda, jóvenes. ¿Qué dicen? A ver, A mí me Dani dio dice así. que sí. Ah, también, Dani. Ah, perfecto. Juan también dice que quede así. Perfecto, Stephanie. Muy bien. Entonces, ya lo tenemos. Ese es el resultado, eso está correcto. Ya llegamos al resultado de la línea finita, miren. Ahora, aquí hay algo bien interesante. Aquí hay algo bien interesante. Esto no está mal, esto está bien. En 321, este problema, Bagnes lo adapta, ¿verdad? Con unos ángulos alfa en 321, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y entonces, que son una forma, se podría decir que es una forma análoga de escribirlo. Entonces lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero, o sea, no quiere decir que esto está mal escrito, sino que esto está bien. Pero por compactar y que no queden esas cantidades ahí, ¿verdad? Él lo hace en base a unos ángulos, que eso queda también, ¿verdad? Son formas de ver las cosas. Entonces hagámoslo así, hagámoslo así. Tenemos algo como esto, él ve la línea así, vamos a hacer la línea. Entonces le dice, bueno, considera la línea que tiene de arriba a esta y hace unas especies de triángulos acá y hace el ro, ¿verdad? Famoso este ro, que también lo pone ahí en alguna parte, ¿verdad? Entonces él dice, bueno, hace una especie de triángulo, entonces se lo voy a dibujar aquí. Supongamos que esa es la línea, aquí está el lado de abajo, ¿verdad? Ya vamos a ver. Y luego que tenemos por ahí el origen, supongamos que no es simétrica la línea, voy a hacerlo un poquito más larga. Supongamos que por aquí anda el origen. Esta es una vista como frontal, ¿verdad? Que estamos haciendo. Eso es RAW. Este es el RAW. Y entonces aquí damos el triángulo. Entonces, él hace esto, miren. Él hace esto. Aquí me lo pinta la aplicación, pero no lo quiero pintado. Entonces él define dos ángulos. Él define dos ángulos ahí. Alfa 1 y alfa 2. Este es alfa 1 y este es alfa 2. Entonces dice, bueno, cambiémosle el enfoque. Pues veámoslo. Si esto fuera un alfa 1 y es un alfa 2, entonces juega un poquito con eso. Y entonces, esto usted sabe que esto es L2, esta distancia es L2. Aquí está el origen, aquí está 0, entonces esto es L2. Y de acá a acá es L1. O sea, como distancia es L1, ¿verdad? Como posición es menos L1 aquí abajo, ¿verdad? Pero como distancia, eso es L1. Y luego, pues, entonces usted tiene ahí L1 y tiene estas raíces, pues, que se ve que son las por Pitágoras, ¿verdad? Este es el cateto, ¿verdad? Adyacente y este es el otro, el opuesto. Y entonces por Pitágoras usted hace la raíz. Entonces, esta parte de acá sería rho cuadrado más L2 al cuadrado
a la 1 medio. Y aquí, rho cuadrado más L1 al cuadrado a la 1 medio. ¿Me siguen hasta ahí? Es una forma de verlo. Entonces, bueno, si usted dice, bueno, vamos a verlo aquí, aquí dice seno de alfa. Aquí es igual al seno de alfa 2. Opuesto entre hipotenusa. Opuesto entre hipotenusa. Seno de alfa 1. Aquí es igual a opuesto entre hipotenusa también. Entonces me queda L1 dividido por rho cuadrado, me falta un cuadrado aquí, más L1 cuadrado a la 1 media. Ajá, y que es lo que tengo yo aquí. Esto. Entonces, la expresión, vamos a ver las flechitas aquí. La expresión se puede adaptar mu sub 0 i, dice usted. Prima, ¿verdad? Me se me olvidó ponerle los primas a veces. Sobre 4 pi rho. Y usted Lick, puede colocar, ajá. no se equivocó en los alfas, no eran al Me, revés, alfa 1 y 2. me equivoqué en los alfas, dice. Sí, porque el alfa 2 Ah, sí, estaría aquí, sí, sí, compuesto con L1. sí, aquí es la cuestión, sí. Tiene razón. Aquí cuando los escribí, ¿verdad? O sea, lo Sí, pensé bien y lo escribí mal. sí. Excelente, excelente. Está bueno que me ha hecho la observación ahí. Sí, entonces, gracias ahí. Y hagan eso siempre, no tengan pena de decir liga y parece que confundió ahí. Excelente, miren, ahí ya lo tenemos. Entonces son dos formas de expresar la misma respuesta. Enfoques, para verlo, para ver ciertas, porque después acuérdense que lo bonito de estos resultados es que este es un resultado bastante general, pero después nosotros queremos que esto coincida con otros resultados previos que uno ya tiene. Entonces por ahí, ¿qué pasa? Dice después si esto fuera infinita, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con los alfas? Es más fácil verlo con los alfas que verlo con los L's. Entonces, son enfoques que hace el autor para que ustedes luego vea cómo la expresión se modifica bajo ciertas condiciones. Que uno ya puede generar condiciones. Bueno, entonces, ¿qué pasa si estas rectas se me hacen muy largas? O si estas rectas, o si el Z, o si el RO tiene cierto comportamiento. Entonces, uno comienza a analizar el resultado. Es cuando yo les digo a ustedes, bueno, vamos a exprimir el resultado. Aquí ya tenemos el resultado, ahora vamos a sacarle el jugo, ¿va? Para hacer la limonada bien cargadita, ¿verdad? Usted no quiere una limonada ahí, que sea aguachirria, les digo, sino que le sacamos todo lo que podemos a la expresión, todas las simplificaciones, le hacemos el análisis, y eso es el fuerte de entenderlo de las cosas, ¿verdad? No solamente mecanismo de hacer la integral, eso está fácil y práctico, sino que entender los resultados, lo que tenemos enfrente, ¿no? Ok, entonces la pregunta que ya había dejado ahora, voy a separar aquí, con estos Sí, resultados, disculpe. ajá, dígame, En la respuesta escribió seno de dos alfa 2 alfa más más, seno de alfa 2 de nuevo. gracias, gracias, Emma, ya me fijé, ¿cierto? Ahorita lo corregimos. Aquí es, ¿verdad? Sí, no les digo, es que me distraigo, yo soy bien distraído. Pero ustedes están atentos, entonces me ayudan. Miren, ya lo corregimos. Excelente, gracias. Ok, yo les lanzo la pregunta. ¿No? Les lanzo la pregunta. Dicen ustedes, bueno muchachos, pensemos ahora. Y si la línea es infinita, les pongo así. Y si la línea es infinita, ¿qué pasa con los alfas? Piénsenlo, vean en función del alfa. Si la línea es infinita.
Si esto se va haciendo más grande, entonces este alfa va a ser aquí, ¿verdad? Y si este se hace más grande, pues este va a ir aquí. Ah, y si yo lo hago más grande, entonces este va a ir aquí. Ajá, y si yo lo hago más grande, entonces este se va abriendo más. Y si yo lo hago más grande, y si yo lo hago más grande, y si yo lo hago más grande, ¿a dónde va a ir a dar al alfa? Cuenten. ¿Qué opinan? Ya les di la idea. Aquí está alfa, ahorita. Pero si hago la línea más grande, si el L2 yo lo pongo más acá arriba, ¿qué está pasando con alfa? Miren. Y si yo lo hago más para arriba el alfa, ¿verdad? Se me está yendo a pi medio, ¿verdad? Miren. Y si yo lo hago más grande, se va abriendo más esto, ¿verdad? Y si se vuelve infinita, entonces eso va a ir estando acá, porque como usted no va a ver los bordes nunca, ¿va? Entonces le van a quedar bien arriba, entonces se va a tender a perder pi medio, ¿verdad? Exactamente. Lo mismo va a pasar aquí abajo. El alfa se va a volver así, esta línea que está inclinada acá. Entonces, usted dice, bueno, alfa 1 y alfa 1 es igual a pi medios y alfa 2 es igual a pi medio. Bueno, entonces, ¿qué pasa si eso se vuelve pi medio? Bueno, ¿cómo va a quedar este? Seno de pi medios, 1, ¿verdad? Y aquí, seno de pi medios, 1. Y 1 más 1 es 2. Y el 2 se cancela con este 4. ¿Cómo queda el resultado entonces? ¿Cómo nos queda? Mu sub 0 y prima. Phi unitario multiplicado por 2. Voy a hacerlo todo así despacito. Sobre 4 pi rho. Y entonces llegamos al resultado de que V va a ser igual a mu sub 0 y prima sobre 2 pi rho en dirección de phi. Entonces miren qué interesante el comportamiento del campo B en dirección de phi, que del campo B. O sea que si se fijan ustedes, las líneas de campo, ¿cómo se verían? Bueno, supongamos que aquí está la corriente. Miren, aquí está la corriente, ¿verdad? Que está saliendo de la página. Este punto que estoy viendo es el alambrito este, ¿verdad? Saliendo de la página, la corriente. Entonces, ¿cómo se están comportando las líneas de campo? Así, ¿verdad? Para ciertos ρ. Que depende de ρ, ¿verdad? Miren, depende de esta distancia ρ. Pero se comporta en dirección de phi, miren. Entonces, el campo se ve así. ¿Lo ven? Y entonces yo me voy alejando cada vez más, ¿verdad? En una distancia ρ. ¿Se entiende el resultado? ¿Sí? ¿Van siguiendo las ideas? En el caso de la línea infinita, ¿verdad? Y también en la otra, o sea, se va viendo que quedan así. Solo que la distancia, ¿verdad? Es un poquito diferente, pero la dirección, ¿verdad? Queda dependiendo de... Se ve más claro en la línea infinita. Por eso es que esa es una simetría importante, la línea infinita. Una simetría bastante importante esta. Y bastante usada. Entonces eso se puede generalizar todavía, ¿verdad? Y hacer otro tipo de cosas. Mañana vamos a ver un resultado interesante, ¿verdad? Que sale con este resultado que obtuvimos hoy. Entonces encerrémoslo en cajita, que eso es importante. Entender el resultado, ya se fijaron que depende de ρ y va en dirección de phi. Ya vieron cómo se hace el dibujo del campo, ¿no? Claro que depende de ρ, la dependencia es de ρ, porque a medida que se aleja, pero la dirección del campo, las líneas de campo van circulares, se fijaron, ¿no? Ya cambia un poquito, no es como en 321, que quedaban en la dirección de R, para ponerle un ejemplo, algunas cosas, ¿verdad? Entonces, en 321 lo que usted tenía era cosas como esta, ¿verdad? Campos así. La parte del campo eléctrico muchas veces se comporta radial en algunos casos, ¿verdad?
En el caso de la línea infinita, el campo eléctrico se comportaba en dirección de Rho, se comportaba así, miren. Dependía de Rho también, porque esta línea infinita, ¿verdad? Se puede hacer desde el punto de vista de carga, era lambda sobre, ¿verdad? 2pi epsilon sub 0 Rho. Acuérdense que así quedaba, ¿verdad? El campo de esta línea, cuando era infinita. Lambda sobre 2pi epsilon sub 0 Rho en dirección de Rho quedaba. Aquí siempre queda el 2pi y queda el Rho, miren, solo que ya no queda el epsilon porque ya no es electricidad la cuestión. Y aparece ya no aparece lambda, sino que aparece i. Y mu sub 0 porque ya no aparece epsilon sub 0. Pero vean el 2pi Rho. Solo que allá queda en dirección de Rho. Entonces aquí miren cómo va la relación de los dos. Aquí el otro va así. Qué bonito, ¿no? Miren. Donde aquí van líneas van perpendiculares. Miren. El magnetismo, el magnético va al otro lado. Miren, el campo B. Y esta línea puede conducir carga, puede tener carga y puede conducir corriente. Entonces, miren, o sea, el 2pi Rho se mantiene en la línea infinita. Cambia un poquito el sentido del campo. Entonces ya vieron que el campo eléctrico queda en dirección radial y la inducción magnética queda en dirección de phi. Quedan perpendiculares, ¿se fijan? El que le queda en Rho y este en phi. Es la misma simetría. Y queda de la misma forma la dependencia de Rho. O sea, depende. ¿Y quién es Rho? El punto de campo. O sea, que siempre depende del punto de campo. Tiene sus similitudes con electricidad, se fijan, pero cambia, ¿verdad? Cambia porque este ya es en dirección del ángulo. Ok. Mañana vamos a analizar más cosas con este resultado, ¿no? Y vamos a hacer un comentario, ¿verdad? De un resultado que tuvimos antes y que va a volver a salir y te vamos a hacer una pequeña corrección ahí. Que yo me estaba fijando, ¿verdad? Con otros de sus compañeros que nos pusimos ahí a veces, nos ponemos ahí a veces a comentar cositas interesantes. Entonces él me comentó que podría haber ahí el detalle que discutimos el otro día del signo aquel que me quedaba al revés con el límite, con el cambio de variable. Entonces hay un detallito ahí que yo no me había percatado. Entonces ya lo vamos a corregir mañana y lo vamos a, a enlazar con el resultado que vamos a tener mañana. Entonces mañana va a estar bonito, va a estar interesante esto, ¿verdad? Porque este resultado se puede llegar al de fuerza, así como usted llegaba con el campo eléctrico a Q por E. Entonces, con la fuerza, entonces aquí vamos a llegar a la ley de Ampere otra vez. Por eso les decía yo ayer, si encontramos el campo, después podemos encontrar la fuerza. Entonces siempre uno sigue viendo el concepto de fuerza, ¿verdad? Aunque no hayamos podido hacer problemas directamente con la ley de Ampere, pero aquí está implícita la ley de Ampere, ¿verdad? Entonces vamos a llegar al mismo resultado que llegamos por medio de la ley de Ampere, de la línea infinita, de los dos circuitos infinitos que estaban interactuando entre sí. Listo, pues los dejo entonces. Seguimos mañana. Se cuidan. Feliz día. Listo, feliz día, saludos. Muchas gracias. Listo, cuídense, Harry, saludos. Gracias, Vic. Feliz Listo, día. Isaac, igual, feliz día, cuídense. Vemos, Lick.